Este fue el momento más duro, más difícil de mi vida, ver a mi esposa allí muerta. Todo empezó cuando mi esposa, ella estaba presentando un problema respiratorio. Estábamos en esa época en otro país. Yo acababa de hacer la reunión, pues soy pastor de la Universal. Lunes, la primera reunión, y me estaba preparando ya para la segunda, cuando ella me llamó diciendo que no podía respirar. Inmediatamente yo salí corriendo. Yo solo quería era auxiliar a mi esposa, ayudar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía respirar? Cuando llegué la encontré sentada, haciendo mucha fuerza para respirar. En ese momento yo pedí ayuda a un compañero que estaba allí. Ahí la sacamos entre los dos. Cuando estábamos yendo al hospital, mi esposa allí comenzó a estirar todo el cuerpo. Yo la tenía aquí en mis piernas, la cabeza de ella. Ella falleció. Yo le golpeaba la cara, me acuerdo hasta hoy. Y yo le decía, no me vaya a dejar. No me vaya a dejar, por favor. En ese momento ella murió. Ya habían pasado aproximadamente 10 minutos que ella tenía sin signos vitales. Allí la colocaron en la camilla y le comenzaron a hacer el RCP. Para mí fue un momento muy, muy fuerte, inclusive aquí esta otra imagen. Fue muy duro porque yo pensaba así, yo estoy aquí en otro país predicando la palabra de Dios con ella con un objetivo, ganar almas, hacerlo mejor. Y verla así, para mí fue algo que realmente el corazón me quebrantó. Yo le dije a la esposa que estaba conmigo que yo me iba a ir para la iglesia. Yo salí corriendo en medio de angustia, del dolor, sin saber qué iba a acontecer. Y cuando llegué a la iglesia, fui al lugar donde viene el auxilio y me ayuda, donde yo sabía que mi alma, ella iba a encontrar alguna respuesta. Subí en el altar, yo hice mi oración a Dios y le dije, Señor, aún con dolor, le dije, mi Dios, sea hecha tu voluntad. En ese momento yo llegué al hospital, el doctor salió y me dijo así, su esposa no va a vivir. Me dirigieron a una sala donde habían 13 médicos. Habían allí neumólogos, neurólogos, estaban 2 cardiólogos, él es el médico especialista que recibió a mi esposa, y todos mostrándome en imágenes en pantalla resultados del daño que tuvo el tiempo que ella estuvo muerta, que fueron 20 minutos que ella estuvo allí muerta, sin ningún signo vital. Salí de allí, colocaron a mi esposa en cuidados intensivos. Ella quedó allí 11 días en coma. Yo iba en esa foto que ustedes ven ahí, aquí también tiene otra. Pasando 8 días, los médicos dijeron, mira, ya le quitamos toda la sedación. Si ella no despierta hoy, corremos el riesgo de que ella ya no despierte más y tenemos que desconectarla. Y yo me acuerdo que para entrar allí yo tenía que colocarme una bata, tenía que, todo el protocolo de ellos, lavarme hasta la parte del codo para poder entrar. Y al día número 11, que era el día decisivo, yo entré, yo no me coloqué ninguna bata, yo no me lavé las manos y me paré justamente como si fuera en esta parte de acá. En esta parte me paré y le apunté el dedo y hablé fuerte, en nombre de Jesús, abra ahora los ojos. En ese momento los 2 doctores que estaban a mi lado, una enfermera, un doctor, vinieron a cogerme, de nuevo pensando que yo estaba, pues me estaba afectándolo, ella me estaba volviendo loco, y en ese momento ella abrió los ojos. Cuando ella abrió los ojos, ahí me dio un escalofrío porque, o sea, yo ya había experimentado en muchas ocasiones lo que es la fe, pero en ese momento al ver cómo ella abrió los ojos fue algo impactante. La sala quedó llena de médicos, pasando menos de un minuto, la sala estaba llenísima de médicos, todo el mundo monitoreándole con linterna, mirando en los ojos, o sea, habían como unos 8 doctores ahí en el momento y comenzaron, yo me preguntó qué fue lo que yo había hecho.
En ese momento que estábamos rodeados allí por todos los médicos, y allí ellos dijeron que mi esposa iba a quedar como un vegetal, porque todas sus neuronas estaban quemadas, la mayoría de neuronas quemadas. Ahí en ese momento vino una palabra en mi mente: altar. Yo salí de allí corriendo, yo ni siquiera fui caminando, corrí hacia el altar. Cuando llegué a la iglesia, yo me derramé en el altar, derramé mi alma, derramé mi dolor, porque muchas veces la persona piensa que como pastores no tenemos ese problema, no tenemos sufrimiento, no tenemos ese momento de angustia, y también pasamos por eso. Yo tenía allí 2 computadores que eran para uso exclusivo de la obra de Dios, y decidí también sacrificar. Tenía celulares que donde nos comunicamos con las personas para organizar las visitas, y también sacrifiqué, inclusive el de mi esposa también yo lo vendí y lo sacrifiqué en el altar. Yo sabía que aquello era la respuesta, y también en ese momento también vino en mi mente colocar allí el sustento que la iglesia nos da para poder comprar nuestros alimentos, poder comprar quizás algún calzado. Decidí también colocarlo todo. También estaba allí entregando en el altar mi alma, mi dolor. Fue tanto así que cuando yo me levanté del altar, ya había una paz dentro de mí, una certeza. Allí yo vi que mi alma estaba diferente. Y cuando me dirigí hacia el hospital, allí el doctor, él comenzó a decir que hicieron nuevos exámenes y que no se explican cómo las neuronas se comenzaron a regenerar. Cosa que es algo imposible. Una vez que las neuronas mueren, no se regeneran. Y allí aconteció ese milagro. O sea, yo vi allí que Dios me estaba respondiendo. De ahí nos dieron la salida. Aquí ella no podía caminar, yo tuve que enseñarle a ella a caminar, tuve que enseñarle a ella a comer, digerir los alimentos bien, porque ya no sabía ni cómo comer. Era un bebé prácticamente. Tuve que enseñar a leer, tuve que enseñarle todo desde cero. Inclusive le comenzaron a hacer a ella, aquí están mostrando las terapias, cuando comenzaron a realizar para ya mejorar. Allí ya estaba en una recuperación evidente. Aquí vemos, fue la primera vez que ella comenzó a caminar por sí sola. Ahí, caminando solita, vea, sola, vea. Vea pues. Aquí está a mi lado la respuesta de Dios. Ella hace todo conmigo, ella sale a evangelizar conmigo, ella hace ejercicio conmigo, hace todo con toda normalidad. Cuando yo desperté del coma, no tenía mucho conocimiento de lo que había pasado, porque como mi esposo habló, se afectó mucho mi cerebro y tomaba como unos 720 medicamentos por mes. Estando en esta situación que no veía, que no podía hacer nada por mí misma, siempre me la pasaba acostada con las enfermeras. Yo tenía enfermeras 24 horas, las esposas que venían y me colaboraban, hacían de comer, planchaban, o sea, todo lo que a mí me tocaría hacer, otra persona lo estaba haciendo por mí. Y mi alma se sentía muy afligida en ese momento. Pues para mí, o sea, recordar y ver, digamos, estas fotos para mí es muy difícil. Y porque fue momentos que yo decía, mi esposo, o sea, otra persona se lo tiene que hacer. O sea, yo no puedo cocinar, yo no podía planchar, yo no podía hacer absolutamente nada. Yo solo me la pasaba en la cama acostada, todo me lo hacían. Una situación que para mí fue muy difícil. Perdón. Fue estar con pañal. Porque después de ser una persona que hacía todo, hasta para ir al baño, tenía personas que me hacían todo, me limpiaban, y fue una situación muy difícil. Y yo era mi esposo, que yo no podía hacer nada para él. Yo le dije a Dios, un día que estaba escuchando una prédica del obispo Macedo, dije,
Dios mío, yo no puedo, dame fuerzas y muéstrame qué yo tengo que hacer. Yo me acuerdo que yo estaba arreglando en lo poquito que yo lograba palpar porque no veía, y encontré algo que yo sabía que era para sacrificar. Dios me lo pidió en ese momento. Cuando yo lo encontré, yo dije, esto va para el altar. Y me acuerdo que con mucha dificultad ya estaba empezando a caminar y la enfermera fue conmigo, me acompañó hasta el altar, y en el altar yo coloqué todo lo que tenía y yo derramé mi alma en el altar, porque yo no hablaba bien porque tenía traqueostomía, entonces yo no hablaba, no veía bien, y fui al altar y coloqué todo lo que en ese momento yo tenía. O sea, yo no entendía por qué estaba en silla de ruedas, por qué no veía, pero sí entendía la fe. O sea, eso sí fue algo que no se me olvidó. O sea, yo sabía que en el altar estaba la respuesta. Mi proceso iba súper rápido. O sea, yo iba a los médicos cuando fui la primera vez con el neurólogo. La neuróloga me dijo así, Sandra, cuando ella me llamó, me dijo, Sandra. Yo pasé al consultorio y me dijo, Sandra, ¿eres tú? Y yo, sí, señora. Me dijo, te esperaba babeando y arrastrando un pie, pero yo no esperaba verte así como tú estás. Soy enfermera que está al cuidado de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Conozco muy de cerca el caso de la paciente Sandra Flores, quien llegó prácticamente sin vida, sin signos vitales. Hubo la necesidad de hacerle reanimación. Era bien escasa o nula la posibilidad de que sobreviviera. Al final se logró que tuviera signos vitales. Fue intubada, fue conectada a un ventilador, pero aún seguía crítica. Me recuerdo que empezaba a convulsionar y pues esto era aún más crítico. Para la ciencia médica no había la posibilidad de que esta paciente saliera, de que esta paciente fuera evolucionando de manera satisfactoria. Al final de algunos días nos sorprendió y evolucionó bien, inexplicablemente. Empecé a recuperarme muy rápido. O sea, fue un proceso rápido porque eso fue el 15 de noviembre y el 31 de diciembre yo estaba en la vigilia en la iglesia de fin de año, bailando con las esposas, cantando. O sea, fue algo realmente, nosotros vimos la mano de Dios y la respuesta del altar. El altar tiene la respuesta, derramen su alma, derramen su dolor, derramen todo lo que ustedes tienen dentro del alma en el altar. Y junto con ese derramamiento del alma coloquen todo lo que Dios les pida. Una persona que le dieron 7 años para recuperarse, yo en menos de 1 mes y medio ya estaba prácticamente completa. Y hoy, después de 4 años, yo hago todo. Yo no tengo ninguna secuela, yo no uso medicamentos para nada. Estoy completamente recuperada y eso es lo mismo que Dios va a responder a aquellos que vayan al altar, derramen su alma y coloquen su todo. Todo lo que Dios le pida, coloquen en el altar, que el altar no se queda con nada. Y el Espíritu Santo para mí es todo. El Espíritu Santo, sin Él, una persona no puede conquistar muchas cosas. Yo hubiera podido conquistar mi salud, recuperarme totalmente, pero sin el Espíritu Santo sé que eso no hubiera sido posible. Fue Él que hizo posible que esté hoy aquí contando mi testimonio. Por eso cuando se recibe el Espíritu de Dios hay esa paz, hay esa tranquilidad, que era lo que yo más tenía en ese momento. Las personas no entendían, los médicos, las enfermeras, porque ellos nunca me vieron a mí llorando. Ellos no entendían de dónde salía esa fuerza. Y esa fuerza es la que proviene del Espíritu Santo. Es la importancia también en esta hoguera santa ser revestidos y llenos del Espíritu de Dios.